Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto dominical. Dice la palabra de Dios en Salmo 45, del 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Vamos a tener una oración de alabanza. Amantísimo Señor y Padre nuestro, tú, Señor, que eres un Dios bueno, un Dios de amor, alabamos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios poderoso que nos protege de toda maldad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Es tiempo para las gratitudes de cada uno de ustedes. Vamos a tener una oración por estas gratitudes. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad de exponer nuestras gratitudes, Señor, y sabemos con certeza, Señor, que tú en tu momento contestarás y seguirás con nosotros, Señor, en todo momento. Y gracias porque nos escuchas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura en Salmos 145, del 8 al 10. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas sus obras, y tus santos te bendigan. Ahora vamos a tener una oración por fortaleza espiritual y fe permanente en nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento, Señor, te ponemos ante ti esta petición de tener fortaleza espiritual, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros, fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, necesitando cada vez más de ti, Señor, y seguir en tus caminos. Te pedimos que sigas con nosotros en todo momento y que nosotros tengamos esa fe, Señor, que solo tú nos permites gozar,
y saber, Señor, que no nos dejarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener una lectura en Marcos 12, del 1 al 12. Dice así: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, la golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, lo hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Dios añada bendición a su palabra. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Que más él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo estoy. Tu Dios yo soy, solo tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estará. En ella sostén y poder te daré. En ella sostén y poder te daré.
solo la escoria se habrá de quemar, pues solo la escoria se habrá de quemar. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas le habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Es tiempo del mensaje de esta mañana por labios del hermano Mario. ¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga en este domingo 22 de noviembre del año 2020. Vamos a iniciar con nuestra Biblia. Vamos a decir la proclama de nuestra Iglesia Bautista Maranata. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta hora. Queremos pedirte que nos bendigas con tu palabra, que quites aquello, Señor, que estorba en nuestra vida, que no nos hace bien, y añadas aquella bendición que requerimos, Señor. Tú sabes la porción que cada uno de nosotros necesita. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos con nuestra serie de Marcos, discípulos de Cristo. Nuestro texto lema, Marcos 1:17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hoy nuestro texto bíblico se encuentra en Marcos 12, versículo 1 al 12. El sermón de esta mañana, retitulado En todo tiempo la iglesia celebra y comparte el amor de Jesús, en el tiempo pasado, en el presente y en el futuro. Bien, ¿qué me gustaría que nos lleváramos en nuestro corazón, mis hermanos? Me gustaría que sintiéramos gozo, alegría, porque estamos celebrando el tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que celebrar nuestra salvación en Cristo Jesús. Esa salvación que Dios nos ha dado en Cristo, nos ha dado por gracia, para que siempre tengamos la disposición y el anhelo de compartir en todo tiempo el amor de nuestro Señor Jesucristo. En todo tiempo, presente y futuro, compartamos del Señor. Bien, déjenme introducirme de la siguiente manera, mis hermanos. A partir de hoy, me interesa ser un poquito más breve, por eso estoy reduciendo más el tiempo, pero déjenme ver lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Les invito a ver el pasado del pueblo de Dios al vivir el presente en la iglesia y esperar en el glorioso futuro. Por lo que el sermón de la semana pasada vimos cómo los líderes religiosos habían intentado una y otra vez desacreditar a Jesús ante su pueblo, cuestionando su autoridad. Sin embargo, hasta que fueron ellos mismos los que quedaron en entredicho, en evidencia, al no saber contestar la pregunta que Jesús les hizo acerca del bautismo de Juan. ¿Se recuerdan? Y aunque en este momento el Señor no quiso decirles quién le dio la autoridad a él, ahora les va a contestar por medio de una parábola. Ahí todavía estaba en Jerusalén. Era el tercer día de su entrada a la ciudad. Y se estaba dirigiendo a los religiosos que estaban cavilando entre ellos. Antes de les quiero recordar lo que Jesús dijo acerca de las parábolas. ¿Se acuerdan cuando vimos Mateo 4, versículo 11 al 12? Textualmente dice la palabra de Dios: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo
vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por lo que haciendo uso de esta parábola, la que llamamos los labradores malvados, no solo contestó a su pregunta, también les advirtió que estaba a punto de preparar, ellos estaban a punto de perpetrar el crimen más grave de la humanidad, al planear matarle. Esto es importante y se sumaría a lo que ya había cometido todos los profetas, con los profetas, ¿verdad?, que les habían hablado desde la antigüedad. Pero lo que se proponían hacer en este momento tendría una trascendencia incomparable y llevaría a la nación de Israel, a todo el pueblo judío, a una crisis sin precedentes, trayendo el juicio de Dios sobre ellos. Por lo que, en este sentido, debemos entender esta parábola en relación con la maldición de la higuera estéril. ¿Se recuerdan allá en Marcos 11, que lo vimos la semana pasada? La cual era una higuera verde, frondosa, a la vista, llena de hojas, pero sin fruto. Como consecuencia de esto, el reino sería quitado del pueblo de Israel. Por lo que este es el pasado del pueblo de Israel, para ser entregado a los gentiles. Esto es nuestro presente, para luego esperar el glorioso futuro, toda la iglesia de la cual Jesucristo es el Señor. Amén. Mis hermanos y mis amigos, con esta parábola, el Señor estaba preparando también a sus discípulos para el desenlace final de ese desenlace final que se avecinaba. Los discípulos se preguntaban cómo podría ser un crucificado, si el Mesías iba a ser crucificado, ¿cómo podría ser? Todos ellos esperaban, tal como se les había enseñado en el Antiguo Testamento, el Mesías aparecería para reinar, que establecería su reino en Jerusalén y todas las naciones vendrían a rendir sus tributos allí. ¿Qué pensarían cuando vino Jesús y fue crucificado y hecho un espectáculo de todas las naciones? ¿No estaba esto en contra de todo lo que habían aprendido de la Escritura? ¿Cómo podía ser Jesús el Mesías si los principales sacerdotes y los líderes de la nación judía lo rechazaban? ¿No se habría equivocado? Estas y muchas preguntas se hacían los discípulos y las personas en aquel tiempo. Cuando Jesús entró a Jerusalén y realizó la purificación del templo, ya habíamos comentado que Cristo no podía comenzar a reinar todavía sobre el pueblo no redimido y por lo tanto un pueblo ingobernable. Primero tenía que realizar la limpieza de sus corazones, prepararlos para poder cumplir la ley de Dios, que es espíritu. Esta purificación sería llevada a cabo por medio de su propio sacrificio en la cruz del Calvario. Esta es la razón por la que el Mesías tendría que morir. Y esto también había sido anunciado detalladamente en el Antiguo Testamento. Daniel 9:26 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y también estaba pronosticado, estaba profetizado por Isaías, ahí en el capítulo 53. Léanlo, está hermoso ese capítulo. Pero no solo eso, porque la Escritura también profetizaba que el Mesías sería rechazado por parte de los líderes de la nación. El Señor se refirió a ello por medio de dos referencias tomadas del Antiguo Testamento. Su explicación comenzó con una parábola que guarda un enorme parecido con la que escribió y profetizó el profeta Isaías allá en Isaías 5, del 1 al 7. Y en lo que vemos como el pueblo de Israel no había dado fruto esperado, y Dios lo abandonó. La segunda ilustración que usó el Señor estaba allá en los Salmos, el Salmo 118, versículo 22. Y allí quedaba claro, quienes iban a desechar al Mesías serían los propios encargados de la edificación. Por lo tanto, el hecho de que Jesús fuera rechazado por los gobernantes judíos y le crucificaran, no debe hacerles dudar de que Él fuera el auténtico Mesías.
puesto que el Antiguo Testamento anunciaba que esto tendría que ser así, por lo que hoy tenemos la gran revelación, mis hermanos. La gran revelación del pasado, del presente y del futuro de la iglesia. Por lo que consideremos, en primer lugar, el pasado y futuro para el pueblo de Israel. Lo que consideremos, hermanos. En primer lugar, el pasado para el pueblo de Israel. El pasado y el futuro para el pueblo de Israel. Marcos 12, del 1 al 8. Para los discípulos del Señor, fueron días de aprendizaje intensivo. Tendrían que asimilar en esos días tanta enseñanza contrastada contra todo lo que les habían enseñado los religiosos de su tiempo. Por lo que una vez más, el Señor se estaba anticipando a las dificultades. Y por medio de la parábola de la viña y los labradores malvados, no solo hizo un recorrido por la historia de Israel, su pasado, desde sus comienzos, resaltando su constante rebeldía contra Dios, sino que también les sirvió para anunciar el juicio inminente y la pérdida de su posición como pueblo de Dios. Este sería su presente para el pueblo de Israel. Notemos cómo lo expresó el Señor. Marcos 12, versículo 9. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Quiénes serían los otros? El Señor no especificó quién serían los otros, a quienes sería entregada la viña, pero por el desarrollo del Nuevo Testamento sabemos que se refiere a los gentiles, la iglesia del presente, el cuerpo de Cristo, comprado por sangre del Cordero, la iglesia del Señor. Por lo que quedó también pendiente la cuestión de Israel. ¿Sería definitivamente excluido de los planes del Señor? Para esto el apóstol Pablo nos explica detalladamente allá en Romanos 11, versículos 9 al 11. Dios no había desechado definitivamente a su pueblo Israel. Por lo tanto, hay un fruto para Israel, aunque por el momento, en el presente, estemos en lo que podríamos denominar el paréntesis de la iglesia, el tiempo de gracia, es decir, de los gentiles, de nosotros, los que no somos judíos, pero hemos creído en el Señor Jesucristo. Espero y sea claro lo que quiero decirles, que el presente, nuestra iglesia, es al mismo tiempo lo que está viviendo el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, pero después, en los últimos tiempos, que no sabemos cuándo sea, solo el Padre sabe los tiempos y las sazones. ¿Se recuerdan que le preguntaron al Señor Jesús? Y esa fue la respuesta del Señor. Solo podemos ver por la Escritura que la iglesia ya no estará presente en este mundo. Será entonces que Israel será restaurado nuevamente a la comunión con Dios. Esto nuevamente será su futuro. Romanos 11, 25 al 26, podemos leer la palabra que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrán de Sión el librador, que apartará de Jacob la impiedad. Habrá un momento en la historia, cuando la iglesia ya esté toda junta con el Señor, que va a haber oportunidad para el pueblo de Israel. Y muchos serán salvos. Por lo que es interesante considerar que Dios ya ha comenzado a cumplir esta promesa en tiempo presente, ya que el profeta Ezequiel anunció que esta restauración de la nación de Israel sería llevado a cabo en 2 fases. Si pueden leer Ezequiel 37, está hermoso este capítulo de Ezequiel. Es una visión. El profeta vio a la nación judía como un valle de huesos secos, ¿se recuerdan? Pero por la intervención de Dios, aquellos huesos se unieron. Podemos decir que esta primer parte de la profecía de Ezequiel ya se cumplió en el año de 1948, cuando después de cientos de años de estar esparcidos por toda la tierra, el pueblo de Israel volvió a su tierra y fue constituido como Estado reconocido internacionalmente, el Estado de Israel. Sin embargo, ellos siguen rechazando al Señor Jesucristo como su Mesías, y por el contrario, tienen depositada su confianza en sus recursos económicos y en su poder militar. Pero Ezequiel
anunció una segunda fase, cuando Dios les transmitirá su Espíritu Santo. Y el hecho de que Dios ya haya cumplido la primera parte nos da la plena confianza. Esto quiere decir con toda seguridad que no se olvidará de ellos y que mantiene sus planes para el futuro del pueblo de Israel. Dios bendiga a Israel y a toda su iglesia. Consideremos también, en segundo lugar, lo siguiente. En segundo lugar, recordemos su pasado. La viña es el pueblo de Israel. Marcos 12:1. La palabra comienza diciendo que un hombre plantó una viña y la cercó de vallado. Este hombre de la parábola se refiere a Dios mismo, quien separó aparte una parte de su terreno para colocar en él a la nación de Israel. Todo esto coincidía con lo que Dios había preparado desde antes y había prometido a Abraham, cuando le dijo que la tierra en donde él estaba le sería dada a su descendencia. Génesis 12 del 1 al 7. Esto tuvo su cumplimiento cuando Dios liberó al pueblo de Israel del yugo egipcio por medio de Moisés, y más tarde Josué lo introdujo a la tierra prometida, después de su peregrinar por el desierto durante 40 años. También es importante resaltar que en aquel tiempo Dios le dio la ley, que en cierto sentido funcionaba como un muro, que los apartaba de la inmoralidad de los pueblos paganos a su alrededor y los preservaba como una nación muy especial para Dios. Por lo que la palabra de Dios, mis hermanos, sigue teniendo ese poder de resguardo y de preservación para su iglesia santa, por lo que debemos de sujetarnos a ella guardándola, atesorándola en nuestro corazón, viviendo la palabra de Dios, como lo anunciamos y declaramos en nuestra proclama. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, como dijo Josué al pueblo de Israel allá en Siquem, cuando disfrutaban de la tierra prometida en posesión. ¿Se recuerdan allá Josué 23:6? Esforzaos, dice Josué, pues esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. Hoy, mis hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, vivimos en tiempo de gracia, por lo que proclamamos, compartamos de la palabra de Dios, compartamos del amor de Cristo, de quien la Escritura da testimonio, en quien tenemos nueva vida y vida nueva y eterna. Pero sigamos con nuestro pasaje. Consideremos que la parábola, los labradores representan a los gobernantes y líderes de Israel. La parábola continúa diciendo que el hombre arrendó su viña a unos labradores y después se fue lejos, enviando más tarde a unos siervos suyos para que recibiesen el fruto de ella. Al hablar de estos labradores, Jesús está refiriéndose a los gobernantes y líderes judíos, y así lo entendieron ellos cuando Jesús terminó de contar la parábola. Por eso es que Marcos 12:12 dice, y procuraban matarle, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. Notemos la confianza que Dios puso en ellos cuando les entregó completamente la administración de su viña. Sin embargo, no consideraron que esto fuera suficiente privilegio y quisieron explotar la viña para su propio beneficio, para beneficiarse únicamente ellos. Por lo que la iglesia, cuando se vuelve lugar de lucro, podemos caer también en ese peligro. No dejemos que ningún ministerio se convierta en lucro o ganancia deshonesta, ya que la única ganancia de la iglesia es ganar almas para Cristo. Almas que sean salvas en Cristo Jesús. Por lo que el Señor puso de manifiesto esta actitud de los líderes de Israel cuando el día anterior había limpiado el templo. ¿Se recuerdan que llegó Jesús y limpió todas las mesas, las tiró y echó fuera a los cambistas y les había acusado de convertir la casa de su padre en una cueva de ladrones? Podemos verlo en Marcos 11:17 que dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido
en cueva de ladrones. Queda claro que ellos habían perdido toda noción de ser los mayordomos y administradores del Señor, y habían usurpado la posición de dueños de la viña, por lo que los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle. Nos dice en Marcos 11:18 y en Marcos 12:12. Nos repite nuevamente el texto, recalcando la evidencia de que ellos querían deshacerse del Hijo de Dios. Querían deshacerse del dueño de la heredad, del hijo del dueño de la heredad. ¿Cómo querían deshacerse? Matándolo. Pero Dios nunca renunció a sus derechos sobre la viña, y una y otra vez envió a sus siervos con el fin de recibir los frutos de ella a los profetas. Este contacto entre Dios e Israel se llevaba a cabo a través de los profetas que hablaban al pueblo en el nombre de Jehová. Es triste pensar el maltrato que aquellos fieles siervos de Dios sufrieron cuando fueron a reclamar el fruto que Dios esperaba de ellos y que no era otra que la santidad, la obediencia y el amor de su pueblo. Ellos mismos tuvieron que sufrir en sus propias personas las consecuencias de la deslealtad de los dirigentes de la nación. Además, notemos que en la parábola el Señor nos dice que envió a estos siervos en muchas ocasiones, con lo que está llamando nuestra atención sobre la paciencia que tiene Dios para con nosotros. Una paciencia que de ninguna manera merecemos, ni tampoco valoramos. Romanos 2:4 y 5 nos dice la palabra: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. En primer lugar, mis hermanos, el hijo del dueño, el dueño de la viña, vino a dar su vida por los pecados del pasado, del presente y del futuro de todos los hombres que se arrepienten. El hijo del dueño de la viña vino a dar su vida por los pecados del pasado, del presente y del futuro de todo aquel hombre que se arrepiente. Marcos 12, de 9 al 12, nos dice la palabra. Hermanos, después de todos los intentos fallidos de parte de Dios por recuperar su pueblo, a su pueblo amado, a su pueblo Israel, ellos respondieron una vez más manifestando su maldad, orgullo e independencia. Durante siglos le había negado al dueño el fruto de su viña, manifestando una abierta rebelión contra él. Pero ahora se disponía a cometer el mayor crimen que la humanidad puede imaginar: matar al mismo Hijo de Dios. En la vida normal un dueño no actuaría con tanta paciencia, ni tampoco los labradores serían tan crueles. Pero esto encajaba perfectamente con la realidad de Israel y nuestro Dios. La parábola ilustra los pensamientos de los líderes judíos mientras se preparaban para dar muerte a Jesús, cavilando, maquinando. Lo que en el fondo ellos estaban buscando era ocupar el lugar de Dios. Esto fue la misma tentación que el diablo presentó con mucho éxito delante de Adán y Eva. Serían como dioses, dice Génesis 3:5. Esta sería la culminación de una larga historia de resistencia contra Dios. Pero observemos que cuando planeaban matar a Jesús, no lo hacían porque dudaban. No lo hacían porque dudaban de que sus pretensiones de ser el Hijo de Dios fueran falsas. No dudaban de eso, sino que por el contrario, lo hacían porque se daban cuenta de que Él era el legítimo heredero y porque pensaban que no podían apropiarse de la heredad mientras Él estuviera vivo. La cuestión estaba clara. Los dirigentes judíos encontraron en Jesús un obstáculo para el control absoluto de Israel, de modo que decidieron deshacerse de Él. Eso fue la verdad.
Así que lo que habían comenzado con el rechazo de los mensajeros enviados por Dios, terminó con el asesinato del mismo Hijo. No es de extrañarse que quienes trataron mal a los profetas también tratasen mal a Jesucristo. El razonamiento es el mismo que hemos considerado. Si no recibieron a Juan el Bautista, tampoco recibirían al Mesías. Mis hermanos, en la parábola hemos visto que la viña estaba equipada con todo lo necesario para que el trabajo de los labradores fuera fácil y productivo. Se nos dice que además de haber cercado el vallado, también cavó un lagar y edificó una torre. Es decir, todo estaba preparado para que el fruto estuviera listo cuando los mensajeros del dueño vinieran a reclamarlo. Este era el propósito por el que el dueño había preparado este lagar, esa edificación, esa torre, todo aquello. No es fácil darnos cuenta de que la inversión no tendría ningún sentido si finalmente no se obtendría algún fruto de ella. Pero a pesar de que Dios había distribuido generosamente sus dones entre ellos, cuando llegó el momento de entregar el fruto, ellos se lo quedaron para sí mismos. Esto es un ejemplo más de la ingratitud del hombre hacia nuestro Dios. Entonces surge la pregunta, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Porque aunque, como ya hemos dicho, Dios es lento para la ira, sin embargo, finalmente tenía que actuar frente al mal. Y estaba llegando el momento en que aquellos labradores tendrían que sufrir las consecuencias de su malvada conducta. Vendrá y destruirá a los labradores, dice la palabra. El pueblo de Israel ya había vivido un momento parecido cuando fue deportado en Babilonia. ¿Se recuerdan allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, 14 al 16? Textualmente dice la palabra así, de esta forma. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Hermanos, no cabe duda que cuando no conocemos nuestro pasado, volvemos a repetir los mismos errores. Israel no tenía conocimiento de la palabra verdadera de Dios. Volvieron a cometer el mismo error, pero ahora era terrible la consecuencia. A pesar de todo, Israel no cambió su comportamiento y nuevamente vino sobre ellos el juicio, terrible juicio. Lo que aquí el Señor estaba anunciando anticipadamente es lo que ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando Jerusalén fue destruida y los judíos muertos y expulsados. Jerusalén fue destruida, el templo fue arrasado, los judíos fueron exterminados y diseminados por todos lados del mundo por los romanos. Tito fue el encargado de hacer eso en el año 70. Gobernador de un emperador romano. Por lo que nosotros no debemos olvidar tampoco que como criaturas de Dios que habitamos en su mundo, no podemos usurpar sus derechos y seguir disfrutando indefinidamente de las bendiciones de Dios, evitando su juicio. No olvidemos el ejemplo de lo que ocurrió a Israel. Como hemos visto, Dios respondería al asesinato de su hijo, destruyendo a los labradores que habían sido contratados y también entregando la viña a otros, como explica Mateo, a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Por lo que los otros, el Nuevo Testamento nos enseña y nos aclara que se refiere a los gentiles, a la iglesia del Señor. Mis hermanos, a todos los que no somos judíos de nacimiento, de raza, el Señor nos da la oportunidad de ser su pueblo. Aquellos que no éramos pueblo, pero ahora que somos pueblo por gran misericordia, que nos sacó de las tinieblas a su luz, esa es la iglesia del Señor. Mis hermanos, el principio espiritual que aprendemos aquí es que si Dios nos da algo para hacer y no lo hacemos de tal forma que Él sea glorificado, sino que actuamos en nuestro propio beneficio, Él nos quitará
y se lo entregara a otros. Ahora sigamos para finalizar con el versículo 10. A partir de aquí, el Señor deja la parábola acerca de la viña para referirse a otra profecía que encontramos en el Salmo 118. Recordemos que en su entrada a Jerusalén, las multitudes le habían aclamado con las palabras de este salmo, y los que iban adelante, dice la palabra, y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11:9 y Salmo 118:26. Lo que probablemente no habían observado es que precisamente en este mismo salmo se anunciaba también que la piedra que iba a ser colocada como cabeza del ángulo, como principal piedra, sería previamente rechazada por los edificadores, los encargados de edificar al pueblo, los sacerdotes. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por lo tanto, nos encontramos con el anuncio de que el Mesías iba a ser despreciado y desechado por los gobernantes y líderes del pueblo judío. Aunque finalmente será exaltado por Dios, llegó a ser la piedra principal que da cohesión a todo el edificio. Esta cita del Salmo se repite con frecuencia por los autores del Nuevo Testamento. Voy a permitirme hacer estas lecturas. Se encuentra en Hechos 4. Versículo 11, 4:11, nos dice la palabra: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Efesios capítulo 2, verso 20, nos dice la palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y termino con Primera de Pedro 2, versículo 4 al 8, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esa es la palabra del Señor. Ahora bien, ¿en qué momento esa piedra llegó a ser colocada como cabeza del ángulo? Sin lugar a dudas, esto se refiere al día que Dios resucitó a Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, después de que los judíos lo hubieran hecho crucificar y fue sepultado, la resurrección de Cristo es la piedra angular en el nuevo templo de Dios, que es la iglesia. Es por eso que celebremos con gozo, celebremos nuestro pasado profetizado y cumplido, celebremos nuestro presente, tiempo de gracia, aprovechemos bien el tiempo porque nuestro próximo futuro está cercano. El Señor viene, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor. Cuídanos y prepáranos para tu regreso, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.